Te doy la bienvenida a lo que nadie me contó del alcohol. Mi nombre es Aitana y en este podcast quiero ayudar a visibilizar la enfermedad del alcoholismo partiendo de mi experiencia como hija de una persona alcohólica. Quiero que reflexionemos juntos sobre el mundo del alcohol y todas las consecuencias que conlleva. Si te interesa este tema o pasas por algo parecido, te invito a que te quedes aquí conmigo y a que visites mi blog, loquenadiemecontodelalcohol.es. Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Lo que nadie me contó del alcohol. En el episodio de hoy quiero abrir un poco un melón. Solo un poco porque creo que es un tema bastante complicado y del que podríamos debatir largo y tendido. Y también creo que es un tema del que es muy difícil obtener los datos reales. Quizás hay personas que sí que les sería suficiente y se los creerían, y hay otras personas que a lo mejor, como puede ser multicausal, pues no lo vean tan claro. Sé que no me estáis entendiendo nada, pero ahora sí lo vais a hacer, porque el tema del que quiero que reflexionemos hoy es si el consumo de alcohol beneficia económicamente o no a los estados. Es decir, si se recaudan más impuestos que el dinero que se invierte en paliar todas las consecuencias de su consumo. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes aquí conmigo, y si te gusta este podcast y crees que hace una buena labor de concienciación mostrando esa cara que no se ve del alcohol, esa parte más negativa de la que apenas nos hablan, pues te invito a que compartas este episodio con quien creas que le pueda interesar o a que lo marques como favorito en la plataforma desde la cual lo estás escuchando. Así poco a poco podemos ir haciendo que este mensaje llegue a más gente, que haya más personas parándose a reflexionar sobre el enorme papel que tiene el alcohol en toda nuestra cultura y en toda nuestra sociedad, y sobre todo, que ya sabéis que es mi objetivo principal, es que ni tanto personas familiares ni los propios enfermos, que al final esto va de la mano, vivamos este tema como un tema tabú. El alcoholismo es una enfermedad que lleva muchísimos prejuicios y que se ve muy negativo, que parece que si tienes un problema pues ya eres un borracho, ¿no? No es tan fácil visualizarlo como una enfermedad. Y esto al final nos hace que tanto los familiares que lo vivimos de cerca como los propios enfermos lo vivan en silencio. Y el vivir algo en silencio significa que la mochila cada vez pesa más y las consecuencias cada vez van siendo más complicadas. Así que no, hay que hablar de esto, que este es mi objetivo principal del blog y de hacer este podcast. Hay que hablar de esto porque cuanto más hablemos, le vamos a quitar más peso. Y quizás para nosotros ha sido difícil, pero a lo mejor para las personas que vienen detrás es algo más sencillo. Como decía al principio, hoy quiero que hablemos sobre si el consumo de alcohol beneficia económicamente o no a un estado. He querido traer este tema por aquí, ya que hace unos días me encontré con una noticia que decía que Francia pierde más dinero por el consumo de alcohol y tabaco del que ganan impuestos. Esta noticia surge porque el Observatorio de Tendencias de Drogas y Adicciones de Francia ha presentado un informe realizado a partir de los datos del país en 2019. Primero de todo, para que os situéis un poco, quiero leeros la noticia con la que me encontré, que se publicó a principios del mes de agosto. La noticia dice, a ver, que la tengo por aquí. Según un nuevo informe, el coste para las finanzas públicas del consumo de alcohol y tabaco supera el dinero que el Estado obtiene de los impuestos sobre estos productos. El gobierno francés pierde más dinero por las vidas perdidas y el gasto en prevención del consumo de alcohol y tabaco que lo que gana con los impuestos sobre estos productos. La idea de que las drogas legales, el alcohol y el tabaco benefician al Estado es, por tanto, infundada, según establece el análisis del Observatorio de Tendencias de Drogas y Adicciones de Francia. El informe analizó datos de 2019 a fin de determinar el impacto del problema en el país. El tabaquismo causó más de 63.000 muertes en 2019 y el consumo de alcohol más de 41.000. Estimó que el coste social para el Estado ascendía a 156.000 millones de euros en el caso del tabaquismo y a 102.000 millones de euros en el caso del alcohol. El coste para el Estado del consumo de drogas ilícitas ascendió a 7.700 millones de euros. Esta estimación tiene en cuenta el valor económico de las vidas perdidas por el consumo de estas drogas, la pérdida de calidad de vida de los pacientes con cánceres causados por el consumo de tabaco y alcohol, así como el gasto estatal en prevención y asistencia. El ahorro en pensiones de quienes pierdan la vida por consumo de drogas, alcohol y tabaco se ha deducido de la estimación del coste social. Esta nueva estimación confirma que el coste social de las drogas sigue siendo muy superior a los ingresos fiscales inducidos, concluye el informe.
El gobierno francés recibió 4.000 millones de euros y 13.000 millones de euros, respectivamente, de los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, cifras que son inferiores al coste que supone para el gobierno los tratamientos contra el abuso del alcohol y el tabaco. La idea de que estas drogas reportan beneficios al Estado es, por tanto, completamente infundada, afirmó Pierre Cort, profesor de Economía de la Universidad de París, autor del informe. Las drogas empobrecen a la colectividad, añadió. No sé qué os habrá parecido a vosotros la noticia. A mí cuando la leí la verdad es que me llamó bastante la atención y quise buscar el informe al completo para leerlo, ¿no? Para empaparme un poco qué cosas habían valorado y cuáles habían sido los resultados por si había algún dato más que no hubieran dicho en la noticia. En la cajita de información de este podcast os voy a dejar el enlace directo al informe, que es un archivo en PDF que está en francés, pero bueno, ya sabéis que, por ejemplo, en el traductor de Google, si subís el archivo, luego os lo podéis descargar, por ejemplo, en español o en el idioma que queráis, ¿vale? Y se entiende bastante bien. Antes de empezar a hablaros del informe, me parece muy importante saber quién lo ha hecho y de dónde viene. Entonces, ¿qué es el Observatorio de Tendencias de Drogas y Adicciones de Francia? Pues tengo por aquí su web, que si buscamos información, nos aparece que nació en el año 1993 y que es una agrupación de interés público sin fines de lucro cuya misión es la observación del fenómeno de las drogas y las drogodependencias en Francia, así como de sus consecuencias. El observatorio difunde información validada científicamente sobre drogas y problemas de toxicomanía a las autoridades públicas, a los profesionales que trabajan en el campo y a todos los ciudadanos interesados. Dicen que las tareas del centro son realizadas por un equipo de expertos investigadores de diferentes disciplinas, por ejemplo, estadística, demografía, medicina, sociología, y que la Asamblea General reúne a representantes del Estado francés de los distintos ministerios que están implicados de alguna manera en la lucha contra las drogas y las toxicomanías y a la Misión Interministerial de Lucha contra las Drogas y las Conductas Adictivas, que es MILDECA. Especifican que el observatorio se financia principalmente con subvenciones públicas de la MILDECA y a través de créditos europeos. Como siempre os digo, es importante saber de dónde vienen todos los estudios e informes que se publican, porque al final la información está sesgada y depende del emisor y de los intereses que tenga. Esto es un ejemplo que pongo siempre, que es muy absurdo, pero creo que se ve claramente, que si yo, por ejemplo, vendo zapatos, obviamente no voy a hablar de lo malo que es usar zapatos. Os voy a hablar de las cosas positivas, de las cosas que van a hacer que se vendan. Porque claro, si yo os hablo de las cosas negativas, no se van a vender. Y mi negocio no va a tener sentido, se va a ir a pique. Y yo pues necesitaré buscar otro trabajo o no tendré dinero para poder pagar el alquiler, la hipoteca, comer. Entonces, lo lógico, claro, es que yo hable de las cosas positivas porque es lo que a mí me da de comer, es lo que a mí me da dinero, es mi negocio. ¿Qué pasa? Que esto al final luego en el día a día vivimos muy deprisa y a no ser que sea un tema que nos toca especialmente o que seamos personas muy muy críticas, solemos creernos todo lo que nos cuentan. Y en relación con el alcohol, por desgracia, salen casi todos los días muchísimos estudios, entre comillas, que hablan de los beneficios que tiene beber pues cerveza o vino, pero claro, son estudios que están financiados por empresas que se dedican a vender bebidas alcohólicas. Claro, no dejan de ser empresas cuyos intereses, obviamente, es que consumas alcohol. Entonces no van a hablar de la parte negativa del alcohol, van a querer hablar de lo positivo que tiene consumir alcohol. Claro, esto no se ve, es verdad que no lo vemos y al final, por desgracia, las noticias nos leemos un titular y nos lo creemos, pero yo sí que creo, y siempre os lo digo, creo que es muy importante saber de dónde vienen estos estudios y quién lo financia. Que luego a lo mejor la información a la que nosotros llegamos es hasta un punto, que luego a lo mejor hay muchas cosas detrás que no sabemos, puede ser, pero por lo menos sí intentar preocuparnos, ¿no?, de la información que podamos obtener para hacernos una idea de hasta qué punto es real o no, porque aquí ya te dejan vender todo como estudio, como si, y no todo por desgracia lo es, ¿vale? Hay muchos otros intereses y en todas las noticias, ¿eh? Que yo hablo en este aspecto, pero al final es en todas las noticias. Pues una vez visto que es el Observatorio de Tendencias de Drogas y Adicciones de Francia, quiero comentaros algunas de las cosas que me han parecido más interesantes del informe. Al principio del todo nos dicen que es un estudio de costo social
y nos explican lo que es este tipo de estudios, por si no lo sabíamos, que os lo voy a leer. Dice: los estudios de costo social tienen como objetivo dar a las autoridades públicas una indicación del peso que representa un problema social para la comunidad. Dicen que estos estudios permiten jerarquizar los problemas y ayudan a esclarecer las opciones de compromiso de gasto público para el Estado y los organismos de seguridad social. Dicen que el objetivo es expresar en unidad monetaria todos los costes de las consecuencias de las drogas para la sociedad, ya que el tráfico y consumo de drogas tanto ilícitas como lícitas provocan muertes, enfermedades, pérdida de calidad de vida para los enfermos, pérdida de producción para las empresas y pérdida de gasto público para el Estado, que debe combatir y enfrentar las consecuencias de estas drogas. Esto, por ejemplo, son todos los gastos de las campañas de concienciación que se hacen, los gastos sanitarios que se pueden originar por atender a gente que ha desarrollado enfermedades a raíz del consumo de estas drogas, o, por ejemplo, lo que hablábamos en el episodio número 5 del podcast, que si no lo habéis escuchado o no lo recordáis, era acerca de unos tweets que publicó la cuenta RCP desde mi cole, donde hablaba de todos los medios sanitarios y policiales que se movilizan cada fin de semana como consecuencia de que la gente salga de fiesta y consuma alcohol. Iba a hablaros un poco más de este episodio, pero casi que mejor os invito a que lo escuchéis porque creo que era bastante interesante y creo además que es algo que si la gente supiera, no venderíamos o veríamos un poco más negativo el hecho de que vendamos el alcohol asociado al ocio, porque esto es un problema y más en una situación en la que estamos que bueno, quien conozca un poco de la sanidad española está muy bien, pero claro, luego pides cita, tardan muchísimo, vas a urgencias a estas horas, no hay médicos, no hay auxiliares, no hay enfermeros, etcétera. Entonces, creo que, o quiero pensar que lo veríamos un poco más negativo y que sí que tacharíamos un poco más al alcohol, ¿no? Por lo menos venderlo como si fuese, como si estuviese tan relacionado con el tema del ocio. De verdad que los datos que daba RCP desde mi cole eran espeluznantes y además son datos que, bueno, esta persona trabaja en ese mundo, o sea que sí que me quiero creer que los datos que daba eran con fundamento. Pero bueno, volviendo al informe, también dicen que al igual que hay que tener en cuenta todos los costes que suponen una pérdida para el Estado, hay que valorar todos los ingresos, tanto de los impuestos de la tributación del alcohol y el tabaco, como el ahorro de las pensiones que se ahorra el Estado de pagar por personas que fallecen de forma prematura debido a estas drogas. Bueno, basta decir que aquí estaba hablando, en el informe se habla del alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas, que además si veis el cuadro que hay en el informe, pues veis que lo divide. Y lo que dice es que este estudio describe el costo monetizado de las consecuencias del consumo de estas sustancias, es decir, el valor de los recursos de los que la sociedad se priva a causa de las drogas. También me llamó la atención que especifican que el estudio se ha centrado principalmente en los costos tangibles, aunque también han tenido en cuenta costos intangibles, como por ejemplo la pérdida de calidad de vida de los pacientes. Aunque dicen que, claro, que por ejemplo el sufrimiento psicológico no lo han incluido porque no se puede medir de forma objetiva y fácil. Si tenéis interés, en el informe podéis ver la fórmula que se ha usado para calcular el coste social, todos los datos que se han tenido en cuenta y cómo han llegado a estos datos. Pero yo aquí voy a ir a hablaros un poco de los resultados. En el caso del alcohol, que es el dato que aquí más nos interesa, el informe determina que cada año el Estado debe pagar 3.300 millones. Es decir, los gastos que se originan por el consumo del alcohol son mayores que los ingresos que se obtienen. En el informe dicen que, claro, que observando estos datos se puede observar cómo las finanzas públicas se ven afectadas de forma negativa por la existencia de estas drogas. Antes de daros mi opinión, también creo importante destacar que en el informe hay un aspecto positivo y es que comparan los datos del 2019 con los datos del 2010, que parece ser que se hizo en un informe también un estudio parecido, y se ve que el número de personas fallecidas por el consumo de estas drogas ha descendido, que además lo atribuyen a todas las políticas públicas. Aunque, claro, especifican que la reducción de mortalidad no se traduce en una reducción del coste, porque la gente al final se le trata más, cada vez viven más, hay mayor esperanza de vida y, claro, esto hace que aumente el coste. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué os parece? Estuve indagando a ver si encontraba algún estudio similar que se hubiera hecho en España, pero o no he sabido buscarlo o no lo he encontrado.
encontré un artículo digital en el medio de farodevigo.es donde daba algunos datos de los costes que suponía el consumo de alcohol, pero era una noticia del 2005 y bueno, miré a ver si enlazaban algún estudio o si había alguna fuente, pero no pude tirar mucho del hilo porque no había nada. Si por algún casual alguien me está escuchando y sí que conoce algún estudio que se hubiera hecho parecido, hacedmelo llegar por fin porque me encantaría echarle un ojo para ver a ver qué determinan. Que al final estamos muy cerca de Francia, yo creo que tenemos así como ocios parecidos y pueden ser datos similares, pero oye, si vemos algo de España, pues así le echamos un vistazo. ¿Y qué opino yo de este estudio? Pues a mí me ha llamado mucho la atención los resultados. Yo personalmente sí que pienso que los estados se tienen que beneficiar económicamente de que la gente, por ejemplo, pues consuma alcohol. Creo que por eso se legisla y se trata así a esa droga. Quiero pensar que si se supiera que es real lo del estudio que dice el observatorio, ¿no? De que nos cuesta un dinero, quiero pensar que no seríamos tan cazurros para estar vendiendo tanto el alcohol y para promocionarlo tanto, para que esté en todas partes, para que fuera, por ejemplo, tan económico. Pero claro, esto es algo que es difícil de saber. Por lo que os decía al principio, al final este estudio no deja de no ser muy, no es 2 más 2 que es 4, ¿no? Al final es algo un poco más complicado. Entonces yo sí que creo que los estados se tienen que beneficiar. Pero claro, si tenemos en cuenta este estudio, no es así. Sería todo lo contrario. El estado no se estaría beneficiando, sino que estaría costando dinero. Esto es algo difícil, por eso, pero sí que es verdad que hay un dato que he echado en falta en el estudio y que creo que no cuentan con ello porque no hablan de ello y creo que no está metido dentro de los impuestos, no me cuadra que lo hubieran metido ahí, pero es el dato económico de todo el dinero que generan y mueven todas las fábricas y empresas de bebidas alcohólicas en los países. Por si no me he explicado bien, cuando hablaba de las advertencias sanitarias que Irlanda quiere incluir en el etiquetado de las bebidas alcohólicas, os contaba que muchos países de la Unión Europea se están mostrando en contra porque gran parte de su población trabaja en el sector del vino, ya sea cultivando, fabricando, vendiéndolo, y el país mueve mucho dinero por este negocio. Entonces yo creo que es lo que falta a este estudio. Yo creo que en este estudio no han tenido en cuenta estos datos. Si hubieran tenido en cuenta estos datos, a lo mejor pues hubiera cambiado todos los resultados, pero no sé, yo no sé si no lo han incluido a posta o si no lo han incluido porque a lo mejor no es un beneficio directo del Estado, sino que es a ciertas empresas. No lo sé. Yo, por concluir así, sí que por supuesto creo que el daño económico y psicológico que hacen las drogas es enorme, pero enorme, y todo lo que no se puede medir. Pero lo que ya no sé es si les beneficia económicamente o no, o si a lo mejor hay otros intereses. Que a lo mejor, pues, hay gente que tiene el poder que no le interesa porque se lleva dinero de ahí, ¿no? Tiene intereses en esto, o hay personas que incluso a lo mejor también creen que el hecho de que existan drogas, pues como que a la sociedad nos tienen un poco adormilados, ¿no? Un poco atontados. No lo sé, la verdad, no lo sé. Yo sí que es un dato que he echado en falta y creo que a lo mejor es por eso. Quiero pensar, de verdad, que si supiéramos que nos está costando dinero, harían algo por evitar que esto fuera así. Por lo menos quiero pensarlo, que luego está, a lo mejor luego también las leyes van más lento de lo que al final se va sabiendo, ¿no? Los datos médicos, los datos de toda esta información. No sé, es un tema bastante complicado. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el Estado se beneficia económicamente de que consumamos alcohol? Si me escuchas de Spotify, voy a dejar en la parte inferior una encuesta para que votéis si creéis que sí o si creéis que no. A ver qué es lo que piensa la mayoría. Y si quieres darme una opinión más extensa, puedes escribirme por email o por alguna de mis redes sociales, que voy a estar encantada de leeros y saber qué opináis. A ver si pensáis parecido a mí o a lo mejor me decís algo más que yo no sabía. Bueno, por mi parte hoy es más que suficiente, no me quiero enrollar más. Gracias por estar un día más ahí escuchándome. Cuídate mucho y un abrazo enorme.